Hola, bienvenidos al módulo número 14 de nuestro curso de planificación estratégica. Ya estamos casi terminando el curso, ya estamos teniendo muy afilado nuestro plan de acción para poder implementar con éxito y así cumplir nuestros objetivos. Y esos objetivos nos van a llegar o llevar al cumplimiento de nuestra misión y nuestra visión. En el módulo de hoy vamos a ver análisis de riesgo, es decir, identificar aquellas cosas que pueden salir muy bien o muy mal, que puedan acercarnos o alejarnos de nuevo a nuestro cumplimiento de nuestros objetivos. ¿Para qué o por qué es importante hacer un análisis de riesgo? Porque esto nos va a obligarnos a pensar en cosas que pueden llegar a ocurrir, sean buenas o sean malas, y de esa forma prepararnos implementando acciones anticipadamente. Entonces, de esta forma vamos a lograr muchos mejores resultados y vamos a estar más preparados para cuando las contingencias ocurran. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso para hacer un análisis de riesgo? Vamos a hacer una evaluación del riesgo. En primer lugar, identificamos riesgos que puedan ayudar o, por el contrario, perjudicar al cumplimiento de nuestros objetivos. Los identificamos simplemente. Decimos, puede llegar a pasar tal cosa, puede llegar a pasar tal otra. Una vez que los identifiqué, el segundo paso es analizarlo a eso que identifiqué. Es ponerme a pensar qué tan grave es que eso ocurra o no, cuál es la causa de que eso pueda llegar a ocurrir, cuál es la probabilidad de que eso pueda llegar a ocurrir y qué controles yo estoy implementando hoy para evitar o para detectar si eso ocurre. Una vez que lo identifiqué, que lo analicé, voy a valorarlo. Es decir, voy a definir algunos criterios de riesgo para poder establecer prioridades y voy a darle un valor a ese riesgo puntualmente. Una vez que terminé de hacer la evaluación, los identifiqué, los analicé y los valoré, vemos entonces cómo continúa el proceso del tratamiento del riesgo. Toda esa evaluación formaría parte de lo que es la planificación del tratamiento de riesgos, entre los cuales yo también voy a analizar costos o beneficios versus costos respecto a lo que tengo que hacer con cada uno de esos riesgos. ¿Qué significa? Supongamos que nosotros tenemos un comercio donde vendemos cosas muy pequeñas, tornillos y tuercas. Y como uno de los riesgos identificamos que se nos puedan perder algunos tornillos y tuercas en el movimiento de las cajas, ¿sí? Es un riesgo, lo identificamos. Ahora bien, como controles, ¿qué podríamos llegar a hacer? Contar los tornillos o las tuercas cada vez que voy a hacer un movimiento de las cajas. En ese caso, el esfuerzo que yo tengo que poner para poder ponerme a contar tornillos y tuercas cada vez que muevo una caja es mucho más grande que la pérdida que puedo llegar a tener si pierdo un par de tornillos o un par de tuercas. Entonces, en ese caso nosotros podemos decir, asumo el riesgo, no vale la pena, porque el control de eso me va a llevar mucho más esfuerzo que la pérdida si ese riesgo ocurre. ¿Se entiende? A eso se refiere con el balance entre el beneficio y el costo o el esfuerzo que me lleva. Una vez que definí a cuáles riesgos sí voy a tratarlos, porque el balance me dice que es más el beneficio de controlarlo y tratarlo que de que ese riesgo ocurra, entonces ahí sí voy a definir acciones para evitar el riesgo o modificar la probabilidad de ocurrencia o disminuir sus consecuencias, ¿sí? Una vez que hice eso, implemento las acciones que propongo y con el paso del tiempo evaluaré la eficacia de esas acciones, decido si ese riesgo, una vez que implemente las acciones, ya puedo tolerarlo o no,
En caso que no pueda tolerarlo, tengo que volver a implementar acciones nuevas y con eso continúa el ciclo, ¿sí? Algunas herramientas de las cuales podemos soportarnos para hacer este análisis de riesgos una es what if en inglés o qué pasa si, que es simplemente dejar a nuestra mente divagar y empezar a escribir, tipo una tormenta de ideas. Estas dos herramientas irían juntas, todas las cosas que se nos pueden ocurrir. En una primera etapa creativa es importante no dejar de anotar ninguna de las cosas que se nos ocurran. Después vamos a evaluar qué tan probable es y qué tan riesgoso es, pero al principio anotemos todas las ideas que se nos ocurran. ¿Qué pasa si se rompe la puerta? ¿Qué pasa si durante un mes no tengo un cliente? ¿Qué pasa si la economía colapsa? ¿Qué pasa si las condiciones climatológicas son tal? ¿Sí? Dejamos divagar y acá usamos toda nuestra parte más creativa para que se nos ocurran todas las ideas posibles. Otra forma es con un checklist de verificación, donde esto nos va a ir tirando algunas ideas o disparadores, como hicimos antes cuando hacíamos, ¿se acuerdan? El análisis de cadena de valor y el análisis de PEST, que nosotros les entregamos un checklist para sacar ideas disparadoras. De la misma forma, ahora también les vamos a entregar un checklist que puede servirnos para tener ideas de análisis de riesgo o de cosas riesgosas que pueden pasarnos. Después hacemos análisis de causa de todas las ideas que tuvimos antes, ¿sí? Para esto vamos a usar espina de pescado, 5 por qué. Y después vamos a usar la matriz de impacto, que ya vamos a ver cómo continúa. Primero vamos a hacer el análisis del checklist, le vamos a mostrar en la parte práctica cómo se implementa. Bien, vamos a ir entonces a la etapa número 4, checklist de riesgo, análisis de riesgo. Y acá tenemos este checklist que es, como les dije antes, simplemente un disparador, son algunas ideas. Ustedes acá pueden agregar o sacar todas las que consideren. Acá lo que vamos a tener es un montón de temas, fíjense que son un montón, como para servir de disparadores. Acá tienen para agregar ustedes otras. Y lo que vamos a ir poniendo acá es una cruz o un tilde en si existe riesgo de, sí, no, no lo sé, y en caso de que sea así, si es una criticidad alta, media o baja, ¿sí? Entonces, ¿existe riesgo de flujo de caja? ¿Tengo riesgo de quedarme sin dinero circulante disponible? ¿Sí o no? ¿Y qué criticidad tiene? Vamos a ver entonces cómo quedó el checklist este completo en el caso de nuestra consultora. Nosotros, por ejemplo, de todas las cosas marcamos como que teníamos riesgo de flujo de caja con una criticidad alta, entrada de productos o servicios sustitutos, que esto un poco también ya lo habíamos estado hablando cuando hicimos el análisis de las 5 fuerzas de Porter, con una prioridad baja. Entrenamiento de personal, que poder quedarnos sin estar adecuados a las nuevas tendencias, no poder entrenarnos a tiempo en las nuevas necesidades de mercado. Después, registro de datos, cumplimiento de objetivos, que algunas cosas no las tenemos registradas. La prestación propiamente del servicio, que por alguna razón podamos no prestar un servicio como lo ofrecemos habitualmente. Capacidad, por ejemplo, de que a lo mejor nos pase todo lo contrario, que tengamos muchos clientes y nosotros no tengamos la capacidad de respuesta. Bueno, a cada uno le vamos anotando entonces al lado qué prioridad es para nosotros y vamos marcando sí o no en cada uno. Los invito a que completen esto también pensando en su organización. Entonces, una vez que tenemos identificadas algunas ideas, ya sea porque lo hicimos por tormenta de idea, o preguntándonos qué pasa si, o utilizando el checklist, para cada una de ellas vamos a hacer un análisis de causa. Es decir,
determinar por qué puede llegar a ocurrir ese riesgo. Para esto tenemos herramientas como el 5 por qué o la espina de pescado, que acá no vamos a profundizar cómo, pero básicamente el 5 por qué es preguntarse 5 veces por qué a algo, ¿sí? Por ejemplo, si vamos al que dijimos recién del flujo de caja, decir, bueno, yo tengo riesgo en mi flujo de caja. ¿Por qué? Porque quizás la cantidad de ventas mensual o el pago de los servicios mensuales no me acompaña con los gastos que yo tengo cada mes. ¿Por qué? Porque quizás el periodo en el que yo le cobro a los clientes es más largo que el periodo de pagos. ¿Por qué? Porque debido a una estrategia comercial, yo tuve que poner un periodo de pago a mis clientes mucho más largo. Entonces, vemos cómo vamos llegando quizás a un punto en donde solo ya se nos va a dar la respuesta de lo que tenemos que hacer para evitar eso, ¿sí? O lanzar otra estrategia comercial o acortar el flujo de pago para los clientes o generar más cantidad de clientes para que eso no me lleve a pasar, ¿sí? Entonces, ese es el punto que sigue, analizar las causas. Una vez que tengo ya analizadas las causas, identificadas algunas acciones, vamos a valorarlo a través de una matriz de impacto, ¿sí? O sea, esto finalmente es lo que nos va a dar el riesgo realmente. Es una combinación de la probabilidad de que ese riesgo o de que esa cosa pase y el impacto o la gravedad si ocurre, ¿sí? A esto lo podemos hacer de una forma cualitativa o cuantitativa. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Una escala cualitativa sería algo así, donde yo tengo la probabilidad, es cierto, es seguro que va a pasar, muy probable o probable, posible, improbable, excepcional. Casi no, seguro que no va a ocurrir. Y en cuanto al impacto o a la consecuencia, despreciable, es que casi que no me genera ningún daño, marginal, moderado, crítico o catastrófico, ¿sí? Entonces, yo cada una de las cuestiones que vaya pensando, voy a entrar en los dos cuadrantes y esto me va a servir para darme cuenta qué prioridad tiene ese riesgo. Si entra en la zona roja, va a ser prioridad muy alta, en la zona naranja media y en la zona verde baja. Lo mismo podemos hacer de forma numérica, ¿sí? Es decir, qué tan probable es que algo ocurra. Un 20, 40, 60, 80, 100%, y qué tan grave es. 10, 20, 30, 40, 50. A cada uno de estos le podemos poner valores como estaban acá, pero hacemos una combinación entre numérico y cualitativo. ¿Mm? Pero funciona de la misma forma. Entramos por los dos lados y vemos en qué zona caemos. Si en la zona roja, zona media, naranja o amarilla, o zona verde. En función de eso, de qué zona yo caí, acá se sugieren algunas acciones. Si caí en zona verde, tengo baja probabilidad y bajo impacto, por lo general esto se ignora. No hace falta implementar ningún tipo de acción. Si caí en una zona amarilla o naranja, que puede ser baja probabilidad con alto impacto o alta probabilidad con bajo impacto, acá hay que tratar de reducir, en este caso de baja probabilidad y alto impacto, hay que tratar de reducir el impacto mediante planes de contingencias. Los planes de contingencias son aquellos que nosotros ponemos y que son formas diferentes de actuar en caso de una emergencia. Por ejemplo, un incendio, que es el más fácil de darnos cuenta, la probabilidad de incendio es muy baja. Sin embargo, si eso ocurriera, es muy grave, ¿sí? Porque perdemos todo. Entonces, en esos casos lo que se hace es implementar un plan de contingencia. Es decir, en caso de incendio, las vías de evacuación son estas, hay matafuegos cada 20 metros, toda la gente está formada en el uso de matafuegos, ¿sí? Eso es un plan de contingencia. Si por el contrario, el impacto es muy bajo, pero es muy probable que ocurra, voy a trabajar en acciones que me reduzcan esa probabilidad.
Por último, tenemos la zona roja, donde es alta la probabilidad y el impacto también. Entonces son estas sobre las que debemos actuar inmediatamente y tomar acciones lo más rápido que se pueda. Las acciones entonces que podemos tomar para los riesgos es evitar el riesgo, asumirlo, eliminar la fuente de riesgo, para esto es el análisis de causa, tratar de cambiar su probabilidad o su consecuencia, compartirlo el riesgo, esto es, por ejemplo, en el caso de decidir pagar un seguro, ¿sí? Para algo, un seguro para el local, para los vehículos, para el mobiliario o para lo que fuese, yo ahí estoy compartiendo el riesgo. O mantenerlo, pero con decisiones informadas, ¿sí? Darle a conocer a todo el mundo que se decide respecto a tal una de las acciones. Vamos a verlo entonces en el ejemplo ahora, cómo vamos a gestionar el riesgo en nuestra plantilla. Ya vimos entonces el checklist. Ahora vamos a ver la gestión del riesgo en la plantilla. Bien, acá lo que nosotros pusimos es, en esta plantilla, primero análisis del origen, proceso, parte interesada que se ve afectada y objetivo que se ve afectado. No olvidemos que estamos haciendo un plan estratégico, que lo que nosotros acá estamos buscando con este análisis de riesgo es minimizar el impacto y la probabilidad de que uno de nuestros objetivos no se cumpla, ¿sí? Entonces, por eso es importante mencionar acá qué objetivo se ve afectado por ese riesgo que detectamos. Acá vamos a hacer una descripción, las consecuencias de eso, ¿sí? Describir las consecuencias, y acá vamos a hacer lo que sería la parte de la valoración con una probabilidad, el impacto, y eso nos va a dar un riesgo. Después vamos a describir cuáles son los controles actuales, qué prioridad le vamos a dar, y las acciones propuestas o el plan de mitigación. Acá vamos a ver entonces, vamos a tomar 3 de las acciones que decidimos para INVA y vamos a ver cómo las gestionamos. Por ejemplo, nosotros aquí teníamos una de las cosas que detectamos a raíz de lo del flujo de caja, que dijimos que podía llegarse a ver afectado nuestro flujo de caja. Eso formaría parte en realidad de nuestra gestión comercial y administrativa. ¿Qué parte interesada? Bueno, la de los socios y el equipo de consultores, que en realidad somos la misma cosa. El objetivo que se ve afectado es la estabilidad laboral que nosotros habíamos puesto. Entonces, como descripción podemos poner que la recesión económica y la caída de actividad puede provocar una disminución del flujo de caja mayor a la que podemos soportar. Este es nuestro caso, porque a diferencia del ejemplo que yo les decía antes, en nuestro caso el flujo de caja no se ve afectado porque el plazo de cobro es mayor al plazo de pago, sino porque directamente nuestro riesgo es que directamente no haya actividad y dejemos de cobrar, ¿sí? Las consecuencias serían ingresos insuficientes para el equipo. La probabilidad de que eso ocurra, nosotros le pusimos un 60% de probabilidad, esto en función de lo que leemos y conocemos del mercado hoy. El impacto, muy alto, ¿sí? Numérico sería un 10, en nuestro caso, y eso se multiplica y nos da un riesgo 6. Esto ya tiene una escala de colores, así que solo se va a ir poniendo del color que corresponda en función de si es amarillo, verde o rojo. ¿Cuál es esta escala que usamos? Acá abajo está descripta, ¿sí? Esto nosotros usamos una escala combinada entre cuantitativo y cualitativo. ¿Por qué? Porque acá está cuantitativo, pero acá al lado está explicada cualitativamente cada uno. Muy improbable hasta seguro cierto, y desde algo despreciable hasta catastrófico, ¿sí? Está combinada las dos. Y en función de esta matriz de impacto es la que se pone acá sola la escala de colores. Entonces, para el ejemplo este nuestro del flujo, de la estabilidad económica, de la estabilidad laboral, perdón, hoy por hoy no tenemos controles, la prioridad es alta, y como algunas acciones propuestas,
ponemos, por ejemplo, generar algún indicador de ingresos mensuales con alertas mínimas, ¿sí? Es decir, que si yo ya veo una tendencia o que no llego un mes al mínimo de ingresos necesarios, me genere y me dispare acciones comerciales defensivas, ¿sí? Mucho más fuertes. Otra acción, por ejemplo, para el proceso de operaciones, que era la incorporación de nuevos clientes, también aquí la recesión o la existencia de servicios sustitutos puede dificultar la incorporación de nuevos clientes. ¿Qué consecuencias traen? No se atraen nuevos clientes y tengo un estancamiento o disminución de la actividad. La probabilidad de que esto pase le pusimos un 40% con un impacto de 8, eso nos dio un rango amarillo, y de cualquier forma le generamos una acción, pusimos generar indicadores para la cartera de clientes y hacer campañas indicando el valor agregado de nuestros servicios, ¿sí? Bueno, de esta forma, estas acciones que vayamos generando acá, lo ideal es que después las pasemos a nuestro master plan, ¿se acuerdan? Así acá también vamos, acá en el origen vamos a tener gestión de riesgos, ¿sí? Entonces acá vamos a ir completando para que nos quede todo unido, todas las acciones que tenemos que implementar en el plan estratégico, ¿sí? La idea es que podamos tener todo en una sola planilla. Esto entonces por ahora lo vamos a dejar así, vamos a describir acá las acciones y después vamos a hacer el seguimiento en el master plan. Bien, espero que esto les haya sido de utilidad. Si tienen cualquier duda, nos pueden contactar por nuestro mail, cursos@imba.com.ar o contacto@imba.com.ar. Nos vemos en el módulo 15, que ya va a ser el último, y ya terminamos el curso de planificación estratégica. Muchas gracias.